atención a lo que te voy a compartir. Que de verdad abras tu corazón y que si estás aquí no te me duermas, saca tu blog de notas, pero quita cierra las notificaciones de tu Instagram, de tu Facebook, de tu yo no sé, TikTok. De verdad ciérralo, por favor. Deberíamos poner un bloqueador, no de bloqueador de señal. Cuando entren aquí a la congre, que se bloquee la señal para que no puedan acceder a las redes sociales. Hasta donde yo sé, Dios no habla por medio de WhatsApp, Messenger, porque tenemos la palabra profética más segura. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 15. Es la historia de dos hombres de Dios. Y quiero introducir la enseñanza, o más que la enseñanza, por el centro, por el nudo. La mayoría de las historias comienzan por el principio, otras tantas comienzan al final, y quiero comenzar por el centro de lo que quiero plantearte. Es la vida de dos hombres, pero primordialmente basada en uno. Hechos 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo? Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Dos hombres, dos líderes, dos hombres enviados con una misión: predicar el evangelio. Dos posturas diferentes y que terminaron en pleito. Yo no me imagino tener que aguantar una confrontación con Pablo. A ver, ponte en escena. El colérico, ¿conoces gente colérica, intensa, que te da argumentos y que habla a la velocidad de la luz y que esto por esto y por esto otro y mira esto? Te quedas así como apabullado. Yo así de repente digo: sí, Pablo, sí. ¿Conoces gente así? Que es intensa, que es apasionada y que te está diciendo la verdad. El problema es que no te dicen mentiras, sino que te están diciendo la verdad y te retratan y te reflejan con evidencias, con argumentos, y que te apabullan. ¿Ha pasado así? No le dé pena, a mí me pasa bien seguido. Vivo en mi casa como con dos así. Me ganan las discusiones, me ganan los debates. Y Bernabé se mantuvo firme y dijo: no, ok, Juan Marcos se equivocó, pero merece una segunda oportunidad. Y esa es toda una historia, pero quiero hablarte sobre realidades. Si quieres ponerle un título a lo que hoy voy a hablar, se llama realidades. Realidades. ¿Cómo se llama? Realidades. Porque después le andan poniendo otros nombres en YouTube. A ver, los editores, ¿qué les pasa? A ver, escucha al editor, se llama realidades. Muy bien. Ayúdame a orar. Pero de verdad, ayúdame a orar, porque te vas a sorprender con algunas cosas y te va a dar tristeza, y espero que despierte tu corazón. Que despierte tu corazón a las verdades. Espíritu Santo, tú eres el mejor maestro. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Padre, te pido que hables al corazón de tus hijos, de tu iglesia, que los despiertes. Dios, tú moriste por ellos, Padre. Simplemente soy un mensajero y ayúdame a ser un buen mensajero, Señor. Pero que la palabra llegue a sus corazones y dé vida
y fruto. ¿Puedes poner la presentación, por favor? Realidades sobre la iglesia. Son tomadas de un libro que se llama La Última Generación. Te las voy a mandar al WhatsApp para que no estés ahí preocupado. Pero quiero que, más si eres papá, quiero que abras los ojos. Vas a ver estadísticas sobre cómo está viviendo la juventud en Estados Unidos. Y nosotros no estamos muy lejos. Hablan sobre las cosas que la iglesia está perdiendo la batalla ante la juventud. Venga, la primera. Siempre falla. ¿Por qué siempre tiene que fallar? Te las voy leyendo mientras se activa ahí. Los jóvenes en la iglesia creen en Dios, pero creen de una manera diferente a los padres. El 63% de ellos no cree que Jesús es el Hijo de Dios verdadero. Escucha bien, 63% no cree que Jesús sea el Hijo de Dios verdadero. El 58% cree que todas las religiones enseñan verdades equitativamente válidas. ¿Qué es válido? ¿Perdón? 58. Se los voy a mandar al WhatsApp. 52% no cree que Jesús resucitó de la muerte. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? 65% no cree que Satanás sea una entidad, un ser real. Y bien triste, 68% no cree que el Espíritu Santo sea real. Seguimos. Eso es lo que los jóvenes tienen creencias. Sí creen en Dios, pero pues también Mahoma, también Buda, también la cientología, también el osito Bimbo, también, ¿cómo se llama? Monividente, no sé. Peligros de alejarse de las verdades básicas cristianas. Son los jóvenes 225% más propensos a enojarse con la vida, 216% más propensos a resentirse, 210 más propensos a no tener propósitos de vida, 200% más propensos a decepcionarse de la vida, 48% más propensos a hacer trampa en un examen, 200% más a robar, 200 más a dañar físicamente a otro, 300% más a usar drogas y 600% más propensos a suicidarse. No vayas a poner la última. Por eso se matan en las escuelas. Por eso hay un alto consumo de drogas en Estados Unidos. Y qué triste que siempre, pues pobres de ellos, ¿no? Pobres de la sociedad. Porque los narcos siempre son mexicanos, hispanos, cubanos. Nunca hay un güerito. Mira. Los malos están de la frontera sur de ellos hacia abajo. Y por eso viven como viven. Pero estamos igual, iglesia. Si las verdades del evangelio no te impactan, tú no vas a venir a la iglesia. ¿Para qué? El pastor está predicando. Jóvenes, si las verdades de la Biblia no son verdad o son relativas, o también es válido escuchar a, no sé, Diego Rusarino, a tu blogger favorito, a tu youtuber favorito.
no leo la Biblia. Y le arrinconamos y dejamos de lado la palabra de Dios y comenzamos con ansiedad, con tristeza, con soledad. Y los papás lo permitimos. Los papás lo permitimos. Y lo asumimos y damos el ejemplo. Estas estadísticas están respaldadas por más de 15 años de estar estudiando. Hay un doctor, te recomiendo que lo estudies, está en internet varios artículos. George Barna, con B de burro, así Barna. Él dice que, y yo ya lo sé, soy profesor, tengo 25 años oficiales, 27 extraoficialmente. Yo sé que los papás son el problema y tengo derecho a decirlo. Él dice que los que limitan la fe de las personas, de los chicos, sí hay influencia de los medios de comunicación, hay influencia de las redes sociales, pero los responsables son los padres. Los papás son los que limitan las verdades bíblicas, estas básicas. Jesús murió, Jesús es real, Jesús murió, Jesús resucitó, Dios es real y un día pagarás con la eternidad las consecuencias de tu pecado. Verdades bíblicas. Pero como hay más influencia y distorsión de que pues Jesús es buena onda, Jesús es un buen maestro, es un buen modelo ético y moral a seguir, y bombardeados por una sociedad en teoría científica que niega la evidencia y la existencia de Dios. Cuando yo tenía 17 años, yo me crié en una familia atea. Mi papá no creía en Dios y me enseñó que Dios era un producto del hombre, de la religión, y me sabía frases de filósofos como: la religión es el opio de los pueblos, y así me defendía cuando tocaban a la puerta los testigos de Jehová, porque me defendía de esos cuates. Y cuando llego a conocer de Cristo, un libro que cambió radicalmente mi vida es Evidencia que exige un veredicto, y que te da con estadísticas y con matemáticas y con datos comprobables científicamente que Jesús fue un personaje histórico y que murió y que resucitó. Yo tuve que tomar una decisión, y como yo no quería ser un tonto, era mi razonamiento a los 17 años, yo quería la verdad y quería estar del lado de la verdad. Intelectualmente tomé una decisión de decir: tengo que seguir a Jesús. Pero lo hice pensando en mi razonamiento. Pero después tuve una conversión por el Espíritu Santo. Fui transformado, así como la Biblia habla de que Saulo fue transformado y todos los hombres de Dios fueron transformados por el Espíritu Santo. Y tú que estás aquí hoy, que perteneces a esa generación de los más jóvenes, tienes que tomar una decisión por Cristo. Y tienes que saber que si Jesús es real, y yo me quedé muy claro y lo aprendí con una moneda. La Biblia sí está llena de dogmas, de misterios, de cosas incomprensibles que a algunas yo no encuentro respuesta. Pero entendí que yo soy finito y entendí que si Jesús es verdad, y aquí está, esta moneda es de 10 pesos, ¿qué presenta en su frente? Un calendario, ¿verdad? El calendario azteca. ¿Qué hay detrás? Está el águila. Entonces yo caí a la cuenta que si las verdades bíblicas decían que Jesús era verdad, yo tenía que dejar de preocuparme, de angustiarme,
porque sabía que lo de atrás era verdad, es decir, el Nuevo Testamento y muchos milagros y muchas cosas incomprensibles y dogmáticas, como la Trinidad. Y cómo fue creado el Génesis, cómo fue creado, perdón, el hombre, la creación. Y decidí someter mi vida a la palabra de Dios. Y por eso estoy preocupado, porque no estamos ajenos. ¿Y qué tiene que ver esto con Bernabé? Tiene que ver con que Bernabé fue un hombre que tenemos que aprender de él, porque él creyó en esas verdades y tenemos que seguir lo que la Biblia dice y tenemos que creer lo que la Biblia enseña. Porque si Jesús es real, yo tengo que tomar una decisión y vivir mi vida en las verdades de la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de Dios. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y hoy comienza el año y pudiera hablarte sobre ten planes, ten sueños, ten visión. Podría hablarte de Abraham, podría hablarte de Habacuc, podría hablarte de Filipenses 3. Una cosa hago, una cosa prosigo a la meta. Primera de Corintios 9. Yo Pablo someto mi cuerpo en sacrificio para alcanzar y motivarte y animarte a que tengas metas, que tengas sueños, que tengas propósitos. Y está bien, es importante todo eso. Pero tenemos que saber que de nuestras manos nuestros hijos están escurriendo o ya se escurrieron, y que ellos ya no van a querer ir a una iglesia. Ahorita vienen porque los traes, o ya no van, o viven vidas a medias, con un pie en el mundo y con otro pie en la iglesia, pensando a medias, con mucho mundo en su corazón. Y adultos más, porque tal es el pueblo, tal es el sacerdote. Y no hablo solamente como pastor, sino también tú como cabeza de familia, porque yo no vivo contigo. Y es tu responsabilidad. Y quiero hablarte de este hombre y que tengamos un perfil de quién era Bernabé, que necesitamos ser como Bernabé. Dice Hechos 4:36, hablando de Bernabé, una pequeña biografía. Es que quiero hablar. Por lo menos se van a acordar del diche. ¿Quién es Bernabé? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Wow! Bernabé es un hombre judío, levita, nacido en Chipre, que está de visita, y yo creo que se convierte a Cristo cuando ve los milagros de Pentecostés, cuando ve el discurso de Pedro, cuando ve la llenura. Esa es mi suposición, la Biblia no lo dice. Pero él va como buen judío, navega, sale de Chipre, llega hasta Jerusalén en ese Pentecostés, septiembre, octubre. Pentecostés se celebra en septiembre, octubre. Llega ahí y ve impactado, y él era un estudioso de la palabra, era levita, y se convierte y entrega. Es la primera mención sobre Bernabé. Ahora vámonos a Hechos 12, nos vamos a adelantar un poquito. Hechos 12:12. Y vamos a ver que cuando Pedro es encarcelado,
y es liberado por el ángel, él va a una casa. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí quédate, no te me pierdas más. Bernabé está siendo liberado milagrosamente por el ángel, sale de la cárcel y dice: ¿a dónde me voy? Cuando tienes una necesidad, cuando quieres ir al baño, te urge llegar a tu casa, ¿o no? A un lugar conocido, a un lugar de confianza. A mí me ha llegado gente y me dicen: ¿qué, pastor? Es que estaba cerca y me andaba del baño. Le digo: no, pues pásate. Pedro, en esa preocupación y en esa angustia de que lo habían puesto una arrastrada y que Dios lo había liberado, va a un lugar de confianza y llega a la casa de Juan Marcos. Juan Marcos, algunas traducciones dicen que era sobrino, otros dicen que era primo de Bernabé. Es decir, que Bernabé venía de una familia piadosa y inmediatamente Pedro corre ahí. Quiero ponerte esto porque es importante el contexto. Bernabé ayudó y tuvo una visión increíble para ayudar al más grande de los apóstoles en cuanto a escritura bíblica, Saulo. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo, después de su conversión, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, un hombre entendido, que llevó y dice: nadie le cree a este loco que nos puede ser un traicionero, un infiltrado, y lo lleva a los apóstoles, lo presenta y comienzan a escuchar la conversión. Él fue un promotor en la conversión. Después, en Hechos 11:20 al 30, del 22 al 30, podemos ver cómo Bernabé manda llamar. Después de muchos años, están predicando en Antioquía y se le ocurre: necesito un hombre predicador, necesito un predicador. ¿A quién voy a traer? Voy a ir a buscar a Pablo. Y Bernabé busca y baja a Tarso y se trae a Pablo a que predique en Antioquía. Y ahí se desata una unción profética apostólica en Antioquía, que era un centro misionero y una base espiritual importante para el mundo cristiano. ¿Y quién tuvo una visión de meter al barco? Porque Pablo estaba predicando y predicaba y vivía en Tarso, y se calcula que fueron 6 o 7 años que Pablo estuvo predicando en Tarso ahí. Gálatas 1:18 y 2, no recuerdo qué versículo, habla de cómo 2:1, cómo Pablo estuvo en Tarso y fue entrenado por el Espíritu Santo 3 años en Damasco. Y Bernabé tuvo la visión. Otra vez que aparece Bernabé en esta cronología de su vida, en Hechos 15, en el verso 2, verso 22, verso 25 y 35, aparece en el concilio de Jerusalén y están debatiendo sobre qué debe tener la iglesia, y toman la decisión que un nuevo convertido que no sea judío solo se le pidan 4 cosas. Ese es como un comercial aparte en el Hechos 15:29: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Y los envían una vez con una misión. Son enviados. ¿Por qué toman en cuenta a Bernabé y a Pablo? Porque ellos habían estado predicando entre los gentiles y veían las maravillas que Dios estaba haciendo, las sanidades y cómo recibían la palabra. Y son enviados y los toman en cuenta. Ahora, entonces vayamos, esa es la cronología de cómo aparece Bernabé en Hechos 4 ofrendando, cómo aparece en Hechos 9 ayudando a Pablo, cómo aparece predicando la palabra y teniendo la visión para traer a Pablo al ministerio a que predique,
¿Y cómo es un hombre de sabiduría? Porque lo toman en cuenta para que se tomen decisiones que marcarían el rumbo de toda la iglesia en el concilio de Jerusalén. Si hoy estamos aquí, es por hombres como Bernabé y los apóstoles que se reunieron. Los editores de la Biblia le llaman concilio, un consejo, orando, ayunando, ministrando. Ellos tomaron la decisión de que solo 4 cosas un gentil debe abstenerse: de comer un animal ahogado, de comer sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de un animal o de una comida que haya puesto en un altar idólatra. Recuerde que la cultura helénica romana sacrificaba toros y la carne era más barata y la compraban. Ya la usaron ritualmente y estaba a mitad de precio. Pues también estaba mosqueada ahí porque la dejaban muchas horas y había gente que la consumía. Ya cocida, pues no le hace que esté mosqueada. Y le dice: no hagan eso y absténgase del pecado sexual. Ahora, pero ¿cómo es este hombre? Es un temeroso de Dios, es un hombre estudioso de la palabra. Recuerda, era un levita, viene de una familia llena de fe, de principios. Tener una casa en Jerusalén era alguien de rancio abolengo, era alguien que amaba la iglesia, era un generoso, dona su heredad y después ayuda a levantar en Hechos 11 una ofrenda a los pobres de Jerusalén. Pero lo que más me impacta de este hombre, vamos a ver Hechos 11, lo dejé así sin tocarlo. Hechos 11, vamos a leer desde el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora viene la descripción: porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Escuche bien. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién era el de la paternidad? Bernabé. Cuando tú ves la narración de Bernabé y Pablo, Bernabé era el de la paternidad. ¿Quién entrenó? Ese año fue decisivo. Ese año en Antioquía fue decisivo para lo que sería después. Esa es mi interpretación. Para lo que sería después Pablo. Ahí fue solidificado. Es cierto que él tuvo la revelación por el Espíritu Santo, pero amigo, Dios llamó a una iglesia, no llamó a llaneros solitarios. Y había que estar en un grupo. Es un hombre de reinos. Ve los milagros, ve las conversiones y se regocija, los motiva, los exhorta, los anima. Es un hombre bueno, lleno de bondad, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Es un hombre con tanta visión y tanta paternidad que cuando todos rechazaban a Pablo, lo jaló y le dijo: te voy a presentar a los apóstoles. Pero en su celo, en su fuego, Pablo era como un tanque de gas sin esprea, sin regulador, y lo rechazaban. Pablo lo ayudó en su conversión. Pablo lo ayuda a predicar. Pablo cuenta la historia que te conté en Hechos 15, que restauró a Juan Marcos junto con Pedro. Esa es otra biografía, esa es otra parte. Pero un colaborador fundamental en la restauración de Marcos. ¿Y quién es Marcos? El escritor del segundo evangelio. ¿Y quién dio la cara por él? Bernabé.
dio la cara por un desconocido apasionado. Saulo de Tarso lo hizo por su familia. Restauró a Juan Marcos. Discuten con él y después en Colosenses 4:10 está Pablo en Roma y dice: os saluda Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. De Hechos 15, donde se pelean las comadres, a Colosenses 4 hay entre 10 y 11 años. Por 10 y 11 años, la Biblia no lo narra, estoy llenando huecos. Juan Marcos fue entrenado, fue discipulado, fue equipado. Alguien más que ayudó a Juan Marcos fue Pedro, pero esa es otra historia. Bernabé era un hombre de fe, de visión, paciente. Supo perdonar que Juan Marcos los abandonara y le dio cara al colérico de Pablo. Metió las manos por un chamaco que los traicionó, débil, de poca fe. Ponle todos los motes y adjetivos. Se le arrugaron los calzones, los calcetines, tuvo miedo, tuvo frío, extrañó a su mami, delicado, frágil. Pero Bernabé lo apoyó incondicionalmente, lo entrenó, lo capacitó, lo corrigió, le dio una oportunidad, le dio esperanza. Bernabé creía en los demás. Esto me habla de amor, de paciencia, de fe, de tiempo, de estar conviviendo y desarrollando. A Pablo, a Juan Marcos, recursos, estar ahí, meter el hombro. Eso es paternidad, iglesia, y nos falta. Por eso nuestra juventud, nuestros jóvenes y adolescentes se alejan de la iglesia y de las verdades del evangelio, porque no hay hombres como Bernabé, no hay varones en casa como Bernabé que tomen decisiones que sean ejemplo de lectura, de ayuno, de oración. Hay cada salvaje en la vida, eso sí, de hijo. Hay cada cabezón duro, testarudo, estoy hablando de mí, que mi papá me decía muchas cosas. Pero ¿para qué quiero el álgebra, papá? No me gusta el álgebra, papá. Y pagué las consecuencias de no estudiar productos notables. ¿Algún testimonio? Porque sí hay hijos duros y cabezones, testarudos, pero bueno, espero verlos en el cielo. Pero por otro lado está una generación que solo exige conductas maduras propias de un cristiano. Exige y quiere y demanda y castiga y disciplina. Sí, pero ¿qué aportaste cuando te arrodillaste con tu hijo a orar? ¿Cuándo tu hijo te vio interceder? ¿Cuándo tu hijo te vio adorar las manos? Mira, paternidad a control remoto, amigo, déjasela al Face. Déjasela, no sé. La paternidad no tiene que ser, si es tu hijo, pues qué malo. Y tú, hijo, si viste a tu papá hacer eso y eres cabezón, arrepiéntete, porque vas derecho al infierno. Y te lo digo con toda la certeza del mundo, porque voy a comprar otro libro que ya leí el resumen, que se llama Evidencias científicas sobre la existencia de Dios, donde se citan a los mayores premios Nobel de física, de química, de astrofísica, y que dicen: es imposible que esto haya sido creado. No personas como tú y yo, que apenas vamos a la prepa, a la licenciatura, a la maestría.
No, personas que dan su vida por la ciencia. Entonces, si Dios existe y si Jesucristo existe, entonces si tú no te arrepientes como una verdad, te lo digo, te vas a ir al infierno. Si tú no lees tu Biblia, tu hijo no va a ser impactado. Y si tú no te portas bien y eres congruente, tú estás destinado a ser parte de esas estadísticas. Entonces tenemos que despertar y tenemos que aprender a ser como Bernabé, amorosos, pacientes, tiempo, congruentes, creer en la siguiente generación. Creer en esos Juan Marcos que se arrugan, que se apachurran, que quieren estar en el celular, en la tablet, en el Xbox, que ya no saben agarrar una perica, no saben qué es un Stilson, que no saben esto. Le echaron carrilla a uno de mis hijos y le dijeron, es que te falta barrio. Y dijo, no, a mí no me falta, a mí no me importa que me falte barrio. Sí, te falta barrio, eres bien fresita y demás. Le dijo, pues piensen lo que quieran, porque mi papá para eso ya se partió la cabeza y el lomo, y mi abuelo, y yo no me falta barrio. Le dije, lo que les debiste decir es, sí, me puede faltar barrio, pero me sé ensuciar las manos. No tengo por qué saber pelear, no tengo por qué saber de drogas, de fileros, de estarte cuidando, no te vayan a bajar el celular, pero sí te sabes ensuciar las manos, barriendo, trapeando, trabajando de lo que sea con tal de sacar adelante la chamba. Dijo, sí. Le dije, para la otra que te digan, diles, me sé ensuciar las manos. No sé tú. Queremos que nuestros jóvenes vengan a la iglesia y que amen a Dios, y no damos nada de lo anterior. Solo les exigimos esas conductas maduras, super espirituales, y somos bien coléricos, intransigentes con el perdón del apóstol Pablo. ¿Sabes? Quiero que veamos esto. Están en Hechos 14. O sea, que lo tengas, no voy a ir a la referencia. Hechos 14:19. Está predicando Bernabé y Saulo. ¿A quién crees que apedrean? ¿A quién apedreaban? Pero estaba Bernabé. Eran dos. ¿Por qué agarraron a uno de su puerquito? Eran dos. Al que apedrearon fue al colérico, al que se le iba la boca, al que los quería convertir a bibliazos. Y hay momentos para ser duro, rígido, enérgico, colérico, inflexible como Pablo. Pero la mayoría de las veces necesitamos un corazón de Bernabé. Yo le agradezco a mucha gente que creyó e invirtió en mí. Ya se me adelantó mi querido Alex Saavedra. Pero ese cuate me dio paternidad, me dio dirección. A mi líder de jóvenes me impactó su testimonio, a Ricardo, y a otras muchas más personas que me tuvieron, a Pancho Durán, donde fueron cajitas. Le choqué su camioneta y no me la cobró. Y me dijo, ánimo, no pasa nada, así sucede. Y tenemos que tener ese corazón para que los jóvenes quieran estar aquí, pero que quieran tener una relación con Dios, y nos tienen que ver. Sé que a los coléricos aquí presentes, impetuosos, no los puedo cambiar, pero por lo menos aprendan a cerrar la boca. Aprendan de los Bernabé que hay aquí, de los que son pacientes. No releguen a la siguiente generación de Juan Marcos, porque si Bernabé no hubiera hecho eso, Dios en sus planes levanta otro, y tal vez el segundo evangelio se llamaría Jacobo, qué sé yo. Pero hubo un hombre que tuvo fe en un chamaco pusilánime, inmaduro en el evangelio. Se equivocó, pero prefiero que se equivoquen aquí a que se equivoquen en un hotel, en una disco,
en una calle, ¿o no? ¿Sabes cuántos destrozos hicieron mis hijos aquí en las instalaciones? Y los quitines también. ¿A poco no se daba cuenta uno que aparecía el hoyo ahí? Hasta el pollo también está involucrado. Había una dulcería donde hoy es zona Judá Niños. Tenía dos combis viejas destartaladas que eran rueda y volantes. Sin llave, las dejaban aquí afuera y ahí se enseñaron a manejar. Sin llaves, pero las movían, le quitaban la palanca y empújale y dale. ¿Sí o no, joven? ¿Sí o no? Una raspada más, una raspada menos. Ya nomás los de la dulcería veían que no la dejamos acá. Pero hay que aguantar. Hay que aguantar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y tenemos que buscar y ver que tenemos que crear un ambiente propicio para las nuevas generaciones que crean en Dios, en el Dios de la Biblia. Y si bien es cierto que se necesitan teólogos eruditos para que no digan blasfemias, pero te aviso una cosa, la Biblia ya está escrita y ya Pablo escribió lo que se tenía que escribir. Ya no hacen falta tantos teólogos eruditos que están fijándose en qué se equivocó el pastor. Se requieren personas de paternidad, porque la Biblia ya fue escrita. Tenemos que aprender a abrir espacios y modelar una fe genuina, congruente. Conclusiones. Pon la última diapositiva. Conclusiones, ¿a dónde queremos aterrizar con Bernabé y esas horribles estadísticas? El 98% de los jóvenes que profesan ser nacidos de nuevo cree en Cristo, pero no reflejan actitudes o acciones a semejanza de Cristo. 98% de la juventud. Es decir, roban, mienten, ven pornografía, hacen trampa, se drogan, se emborrachan, fuman, le contestan a sus papás. Jóvenes, no sean groseros, no se callan la boca, no obedecen, son berrinchudos. Pero ¿de quién es responsabilidad? El niño que me tocó, de nosotros. 98%. Entonces hay que comenzar pues siendo ejemplo. Ve al altar, ven a la iglesia. Hebreos dice no dejando de congregarse. Y no quiero, discúlpeme, yo no sabía que iban a venir gente que tenía tiempo que no venía, pero venga, no es un regaño, es una motivación. Yo no sabía, pero Dios sí. Y quiero que lo tomes como un mensaje de parte de Dios. De gracia, de misericordia, no de carrilla, ni no me escondo en el micrófono para ser una especie de Pablo, sacar el látigo. No, ese no es mi estilo. Conclusiones. Dios es primero, iglesia. Las escrituras al centro de tu vida para una sabiduría aplicada. Una paternidad correcta basada en amor y en disciplina. Sé generoso con el reino. Queremos instalaciones, pero no ofrendas. Estaba acordándome de muchas cosas y hubo hermanos que regalaron un ping pong. Los ping pong no cuestan 5 pesos. Fueron generosos. Que se acabó, pues se acabó, pero los chicos ¿cómo se la pasaron con el ping pong aquí? Los que lo Leo,
Eras ahí de los colados todavía, por chamaquillo. Tenemos que ser generosos. Y sabes, la más importante, que da sustento a todo lo anterior, la llenura del Espíritu Santo. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. No de TikTok, no de trabajo. Trabaja, pero lleno del Espíritu Santo. Estudia, pero lleno del Espíritu Santo. Ese hombre se llamaba José. Oye, José, no, esa no. ¿Fue Burundanga o fue Bernabé? Esa sí se la sabe, ¿verdad? Ahorita nos echamos una escumbia. ¿Qué es? Ahora no saben. Le cambiaron el nombre por todo lo que le vieron en él y le profetizaron los apóstoles. Hijo de consolación. Yo creo que le pusieron ese mote y sobrenombre porque el Consolador es el Espíritu Santo. Y de hecho en Hechos 4:36 está Hijo con mayúsculas. Necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios por las mujeres, pero necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo. Es que si tú no amas a tus hijos, discúlpame, yo no los voy a amar más que tú. Yo no los puedo amar más que tú. En un sentido, pues ya casi me lavo las manos como Pilato de Abigail, Judá y Barú. O sea, si ahorita me salen con que tienen problemas de identidad, digo, amigo, ya es tu bronca. O si roban, si se drogan, le digo, discúlpame, ya no vas a estar aquí necesitando psicoanálisis para echarle la culpa a tus papás. Ya estás grandecito, ya agarre sus cosas y hágase responsable de su vida. Entonces, sí se puede ser cristiano. Y tenemos que crear en casa un espacio donde los chicos sean restaurados, amados, protegidos y no sean parte de las estadísticas. Y los que tienen hijos pequeños, con mayor razón, no les des celular, no les des celular, no les des celular. Es del diablo. No es cierto, no es del diablo, pero ¿cómo te lo digo? El diablo es usted que no hace caso por desobediente. Ayer me tuve que callar la boca con una persona para decirle, no, es que depende, es que se usan para muchas cosas y si lo sabes usar y los me mordí la lengua. Le digo, mira amigo, las matemáticas, las estadísticas, la ciencia dice que no, pero haz lo que tú quieras. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Jóvenes, lean su Biblia, crean las verdades de Dios. Y los adolescentes, háganle caso si no le hacen caso si ves que tu papá pues no da lo que te están diciendo ahí en tu salón de clases, es verdad. Es verdad. Créele a Dios. Y cambiemos nuestra cultura para que nuestra realidad sea otra. Amén. Cierra tus ojos.